Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Están aquí o no? Como dijo Carlos al principio, ya de vuelta de vacaciones, y yo la semana pasada decía, bueno, algunos de vacaciones tuvieron la bendición de salir, otros tuvieron que estar en Santiago, otros anduvieron por el sur, ¿cierto? Y otros solamente debieron estar en Santiago. Otros no salieron, dicen por ahí. Pero la palabra y la Escritura nos enseña que en todo debemos dar gracias a Dios. ¿Usted puede decir eso? Hermano querido, aquel que no tuvo vacaciones, que se quedó trabajando, ¿tú puedes decir gracias, Señor? Gracias. Bien, porque eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que la palabra del Señor dice. Y solamente eso es actuar de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. Voy a recordar lo que hace como 2 o 3 semanas aproximadamente de aquí adelante tuve la oportunidad de compartir. No sé si alguno de ustedes se acordará, espero que sí. En esa oportunidad compartimos y reflexionamos y dimos algunos ejemplos de la condición del pueblo de Israel en relación a la situación que ellos vivieron por ser exiliados. ¿Se recuerdan? Gracias. Exiliados que se encontraban. Un pueblo, decía la Escritura, pisoteado. Un pueblo saqueado, dice la Escritura. Un pueblo en el cual fueron tratados duramente. Además de los largos periodos de exilio. Y reflexionaba acerca de que aparentemente Dios estaba ausente de estas situaciones. Y que al parecer Dios les había abandonado. Pueblo de 70 años de esclavitud. Fueron despojados de sus cosas. Fueron despojados de sus bienes. Fueron trasladados a tierras extranjeras, a tierras desconocidas, a tierras paganas, donde se adoraban otros dioses. Pueblo de Israel que fue llevado a esclavitud para hacer adobes. Pueblo de Israel que estaba ahí con los pies pisoteando el barro, la paja, y pareciera que Dios estaba ausente de eso. Parece que Dios les había olvidado, pero concluíamos que no era así. Que Dios siempre estuvo presente. Que Dios siempre estuvo y está presente. Esta mañana deseo compartir el proceso que cada uno de nosotros vive cuando los tiempos son como aquellos del pueblo de Israel. Tal vez no exiliados, tal vez no despojados, tal vez no saqueados, tal vez no somos esclavos de alguien que nos obliga a hacer una tarea, esclavizándonos, tal vez por un plato de comida. No estamos en esa condición. Pero sí estamos en una condición donde cada uno de nosotros tenemos situaciones de prueba. Tenemos situaciones donde la oración no es contestada. Tenemos situaciones donde se presenta una prueba y la respuesta no llega. Oramos y pedimos y según nosotros la respuesta es tardía, según yo. Pasa el tiempo y aún no tengo claridad en relación al tema o en relación a la oración que hice a Dios. Como dicen por ahí,
Coloqué el vellón y aún no tengo respuesta. Yo les quiero hacer reflexionar qué pasa en ese tiempo. ¿Cuál es la condición personal? ¿Cuál es la condición mía en ese tiempo? Que no son 70 años de exilio. Son días, son horas, son semanas, son meses. ¿Cuánto llevas orando por alguna situación? Han pasado meses. Bueno, ¿cuál es esa situación emocional de pensar, de los sentimientos? ¿Cuál es esa situación? Nuestra situación en ese periodo, donde parece que la respuesta no llega. Y Dios, que es soberano, si quiere te da una respuesta. Si Él desea te da una respuesta. Yo quiero hacerlo reflexionar en este tiempo. Para esto quiero compartir unos versículos que usted se los sabe de memoria. Yo los anoto acá porque usted se los sabe mejor que yo. La palabra nos enseña el nacimiento y de la iglesia naciente en Hechos. Y la palabra nos enseña que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La naciente iglesia predicada por los apóstoles. En este contexto es cuando Pedro se levanta y habla a la multitud. Y usted conoce eso. En Hechos capítulo 2, del 41 al 42. Pedro se levanta y hace una exposición completa de lo que había sucedido. Les dice a ellos: ustedes crucificaron, ustedes lo recibieron, ustedes le negaron. Y fue tan impactante su predicación que dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Se bautizaron y se añadieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La NBI dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo me quiero enfocar en estos términos que aparecen aquí. Nosotros fuimos bautizados, nosotros fuimos añadidos, nos adherimos a este cuerpo. Perseveramos y nos mantenemos firmes. Ahí quiero enfocar. Perseverar en las enseñanzas, mantenernos firmes. Deseo enfocarme donde se indica: se mantenían firmes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A cada uno de nosotros se nos ha enseñado la palabra. Conocemos la Escritura, la hemos entendido, hemos sido perseverantes en esta enseñanza, nos hemos mantenido firmes como aquellos hermanos de aquella época de esta iglesia naciente. Esa es la pregunta y eso es lo que quiero hacerle reflexionar. Perseverancia habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Significa mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Eso es perseverancia y está definido de esa forma. Y aquí hay varias palabras que yo les quiero dejarles en su corazón. Mantener la constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos. Sin desvíos. La palabra nos enseña: aquel que pone el arado, la mano en el arado, la mano en el arado, y mira, entonces un llamado a mantenernos sin desviarnos.
Adherirse. Hay un scotch, siempre se me olvida el nombre, que tiene por los dos lados. Eso se adhiere. Tú lo adhieres por un lado y lo adhieres por el otro. Pegas algo por el... Genial, ¿eh? Genial. Adherirse. Dios nos dice, debemos adherirnos a las enseñanzas, a la palabra de Dios. Pegarnos a la palabra de Dios. Mantenernos contacto en algo e insistir en la práctica de una doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? La palabra de Dios, que es donde está el mandato, donde están las promesas. Deseo dar un ejemplo de advertencia que hace el apóstol Pablo en su carta a aquellos que vivían en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, tanto como cuerpo de Cristo, como también en forma individual, para nuestra vida y nuestro proceder. Y Pablo le dice, en 2 de Tesalonicenses 1, 2, del 1 al 4, y este es un problema que Pablo ataca. Ahora bien, ¿en cuál contexto? En el contexto de que estos hermanos estaban recibiendo algunas enseñanzas extrañas. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí estaba el tema, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. ¿Cuáles eran los problemas que tenían? Alguien estaba diciendo, alguien estaba hablando acerca de la venida del Señor, y al parecer estaba fuera de lo que estaba planteando Pablo. Y Pablo les dice, y me quiero enfocar en esto, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ese tipo de cosas que les están diciendo. No se alarmen ni pierdan la cabeza. La versión Reina Valera también no se las quiero compartir. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto es lo que me gusta, Jerry, esta versión. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Queridos, no dejéis mover fácilmente por cosas que escuchamos, por cosas que leemos. Queridos, no nos dejemos mover fácilmente. No perdamos la cabeza ni nos alarmemos por ciertas profecías. La palabra también dice más adelante, no se dejen engañar, nueva versión internacional, no se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera. Reina Valera, nadie os engañe de ninguna manera. Pablo dando consejos a los tesalonicenses. Pablo les advierte y les insta a no perder la cabeza, a no dejarse engañar, y hoy la reflexión es la misma. No nos dejemos engañar, queridos. No perdamos la cabeza ante todo lo que escuchamos y se dice. Debemos perseverar en la enseñanza que nos han entregado. Debemos perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Debemos perseverar en la palabra de Dios que nos dice cómo debe vivir un hijo de Dios. En eso debemos perseverar. No perdamos la cabeza. No nos dejemos engañar. No nos movamos fácilmente. Aquí habla de mensajes, de profecías y de las manifestaciones del hombre de maldad en Tesalonicenses. Es un problema que tenía la iglesia. Veamos otro ejemplo. Pablo le escribe a un joven muchacho, a un joven que tuvo la gran responsabilidad de estar a cargo de una iglesia,
de una parte del cuerpo de Cristo. Un joven que les dice, que no te desprecien por ser joven. Y ustedes ya saben de qué estoy hablando. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y Pablo le dice a Timoteo, y le advierte, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es fuerte. Y le dice, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Dice, estos prohibirían casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con toda acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero me quiero enfocar en esto. En los últimos tiempos hay hermanos, dice, algunos que apostatarán de la fe. ¿Y usted sabe qué significa apostatar de la fe? Es negar lo que tú ya en un momento creíste. Y eso es grave. Dejarán y proclamarán y pensarán lo contrario a lo que habían creído. Y obviamente se alejarán de la sana enseñanza y de la sana doctrina. Aquí se menciona que algunos dejarán la fe por escuchar enseñanzas y doctrinas de tinieblas que tal vez parecen rectas, que parecen ser luz, pero no es así. Y yo les quiero hacer reflexionar, hermanos, en estos tiempos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la comunidad cristiana, y en forma individual. Hermano, no pierdas la cabeza. Que no nos muevan fácilmente. Perseveremos en lo que nos han enseñado. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas que Dios estableció para nosotros. Pongámoslas en práctica. Como decía el ejemplo de perseverar, arraigados, firmes, bien cimentados. Ahora bien, he expuesto situaciones donde se corre el peligro de escuchar y poner atención a mensajes que engañan y que nos hacen salir de la sana doctrina y de lo que eso nos han enseñado. Pero ahora quiero, en forma paralela, hablar acerca de nuestra actitud y nuestro proceder. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en diversas pruebas, o cuando no tenemos una respuesta ante una oración, o cuando la respuesta se tarda o está fuera de tiempo ante una adversidad, o cuando la respuesta no es la que yo esperaba. ¿Cuál es mi actitud? Pienso, tal vez, y que yo lo he escuchado, Dios se olvidó. Pienso que Dios me abandonó. Pienso que Dios no está conmigo. Pienso que tal vez Dios no conoce lo que estoy viviendo. O pienso también que me estará castigando Dios. Querido, mucho eso. ¿Me estará castigando? ¿Aló? Papá, ¿estás ahí? Papá, no sabe lo que estoy pasando, estoy en prueba, Señor. Pero la palabra nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada, como el oro. Tiene que ser probada. Esto nos puede llevar a un terreno peligroso. El Señor no me da respuesta. Dios no me dio la respuesta que yo esperaba. Dios no me la dio en el tiempo que yo requería. Dios se tardó. Ya es tarde. La palabra nos enseña que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Y Él sabe por qué hace las cosas.
Él es soberano sobre todas las cosas. Esto nos lleva a un terreno peligroso, como dije, a dudar, de pensar que ya no me escuchan, es que yo soy pecador, ¿me habrá perdonado Dios que no me escucha? Es un terreno peligroso en la cual las tinieblas, que andan como león rugiente, buscando a quien devorar. Y viene la gran pregunta. ¿Sabe usted cuál es la gran pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La gran pregunta. Entonces entra en un proceso donde las tinieblas, como león rugiente, están listas para pegarme el zarpazo. Porque en ese proceso de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, estoy frágil. Estoy muy expuesto. Estoy muy en la línea, en el límite. Porque mi pensamiento entra a dudar. ¿Qué le pasó a Job? Y lo más terrible es que Job, sus amigos, sus queridos amigos, al parecer lo estaban aconsejando mal. ¿Viste? ¿No te das cuenta? ¿Viste lo que predicó la persona adelante? No es tan así. ¿Te das cuenta? Porque el que predicó adelante dice que tenemos un Dios poderoso y tú todavía estás en la prueba. Y te pasan cosas a ti que al hermano de al lado no le pasa. O la prueba mía es más grande que la que tiene el hermano que está al frente o al lado mío. Un terreno peligroso, querido. Por eso es importante, perseveremos en la sana enseñanza, perseveremos en lo que nos han enseñado y lo que la palabra nos enseña. Y no nos dejemos mover fácilmente ante una situación en la cual, al parecer, Dios no está. Se nos ha enseñado y la palabra nos enseña. Otra palabra que ustedes saben de memoria, pero ya la voy a leer. Romanos 8, 28 al 39. Según lo que nos dice en Romanos 8, 28 al 39, según lo que nos dice Romanos, no deberíamos hacer estas preguntas. Ay, ¿por qué a mí? Esa pregunta no debería hacerse. Deberíamos confiar y entender que Dios tiene un propósito en la prueba, tiene un propósito en la adversidad, tiene un propósito en mis oraciones de súplica, en la tardanza de una respuesta o sencillamente en la no respuesta, donde Dios sencillamente se mantiene en silencio y no te da una respuesta. ¿Y qué nos dice Romanos? ¿Qué nos dice Romanos 8, 28 del 29, 28? Usted se lo sabe. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados. Entonces en nuestra vida deberíamos erradicar esa pregunta: ¿por qué a mí? Sino que deberíamos cambiarla, según Romano. Señor, esta situación dice tu palabra y es una promesa y yo la tomo y me arraigo a tu promesa, la tomo, me pongo firme en ella, me cimiento en ella. Señor, ¿en qué me ayuda esto? Eso es la actitud. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Y yo quiero que reflexionemos acerca de eso. Y que ese Romano viva en nosotros, esa palabra. Todas las cosas me ayudan a bien. En la prueba, en la adversidad, veo todo oscuro, no veo luz. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que hace. Dios es soberano. Y debemos estar bien cimentados en eso, bien fundamentados en eso, bien claros en eso, viviendo eso, para que mi pensamiento no me lleve a desviarme, para no escuchar cosas extrañas y para que no pongamos atención
a fuegos extraños. Santiago 5, del 7 al 12 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a la tierra de su precioso fruto. Y con la paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Queridos, aguardemos con paciencia. Perseveremos con paciencia. Mire, en todas las cosas hay un propósito. Y yo les quiero leer algo que en mi mente y mi análisis no me concuerda. Cito textual. Más de algunos de ustedes han leído este libro, y yo quiero tomar un ejemplo del Dr. James Dobson. Ustedes ya saben que voy a tomar un extracto de aquí. En 1961, el Dr. Paul Carlson se unió a una agencia de auxilio a los necesitados para servir como médico misionero en el Congo belga. Se trataba de un compromiso de solo 6 meses, pero lo que vio allí cambió su vida. Cuando regresó a su próspero consultorio médico en Redondo Beach, California, no podía olvidar a las personas que no tenían ninguna esperanza y que había visto en aquel lugar. Le dijo a un colega: si solo pudieras ver la necesidad, no podrías comerte este sándwich. Muy pronto el Dr. Carlson y su familia se mudaron a África, donde estableció una clínica improvisada, en la cual a veces hacía cirugías, alumbrándose con nada más que una linterna, y hacía visitas a sus pacientes en sus hogares, yendo en su motocicleta. Su salario disminuyó a $3.200 por año, pero no le importaba el dinero. Él estaba marchando al compás de un tambor diferente. Sin embargo, 2 años después, el Dr. Carlson se convirtió en un rehón de un sangriento conflicto entre facciones rivales en el Congo belga. Él se encontraba entre un pequeño grupo de norteamericanos que tenían en cautiverio cerca del campo de batalla. Se les presentó una momentánea oportunidad de escapar, trepando por un muro y saltando al otro lado, donde se habrían encontrado libres de peligro. El Dr. Carlson logró subir hasta la parte superior de la barrera y estaba a punto de verse libre, cuando una ráfaga de balas despedazó su cuerpo. Cayó de espalda en el patio y allí murió. Fue un asesinato sin sentido, cometido por los rebeldes, con cual no tenía nada que ganar. La revista Time, en su reportaje del asesinato, dijo lo siguiente acerca de este médico: el asesinato del Dr. Carlson, junto con la masacre de otros centenares de blancos y miles de negros, tuvo un significado especial y trágico. Él simboliza a todos los hombres blancos, y hay muchos como él, otros como él, que lo único que quieren de África es que se les permita tener una oportunidad de ayudarle. Él no era un santo, ni tampoco fue su intención convertirse en un mártir. Era un médico muy hábil, quien, como resultado de su fervorosa fe cristiana y un sentido de sencillo humanismo,
de sencillo humanitarismo, es decir, que ayudaba a los demás, había ido al Congo a tratar a los enfermos. Hermano, ¿qué sentido tiene? Si yo pienso en mi mente racional, analizo, querido, yo no le encuentro sentido. ¿O no? ¿Usted le encuentra sentido? ¿Usted le encuentra sentido a un doctor que va y ayuda y pone todo su profesionalismo, todos sus conocimientos al servicio de ayudar a gente que a lo mejor ni siquiera les pagaba? Y yo creo, no lo dice el libro, pero yo creo que también él predicaba más fuerte con su actitud que sus palabras, tal vez. No le encuentro sentido en esto, ¿no? Y esto nos deja preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos, aunque hubiera sido un instante? Incluso una mariposa volando delante de su nariz o un poco de sudor en sus ojos hubiera podido cambiar este trágico resultado. Pero no hubo ninguna distracción, y así llegó a su final la vida de un buen hombre que dejó atrás a una amorosa esposa y a sus 2 hijos. ¿Le encuentra sentido, querido? Yo, mi mente, no le encuentro sentido a lo que pasó con este hombre de fe que fue a ayudar. Hermano, en la prueba, en la adversidad, muchas veces yo no le encuentro sentido a lo que estoy viviendo. Yo también me he preguntado muchas veces, ¿por qué a mí, Señor? En ese lapsus de tu vida, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi paso a seguir en esta adversidad? Estoy siendo probado. No es la vida. No, esto mismo no, porque estoy en una prueba. Esto mismo no estoy para escuchar bien, no estoy para cantar. Hermano, esa es la actitud que yo quiero hacer y dejarles reflexionando. Queridos, en todas las cosas hay un propósito. Nos ayuda bien a los que aman. Es una promesa de Dios. Pero a veces nuestro raciocinio, nuestra razón no encuentra propósito. No vemos más allá que nuestras narices, sino que solamente nos enfocamos en lo que estoy viviendo, en la dificultad que estoy viviendo, en la adversidad que estoy viviendo, y estoy pensando y estoy escuchando tal vez cosas que no debo escuchar, y me hundo, y me hundo, y me hundo. Y por eso de repente tenemos tantos hermanos que abordan en la fe. Y por eso necesitamos ayudarnos, como dice la Escritura, a los débiles en la fe. Necesitamos ayudarnos. Por eso yo necesito estar bajo cobertura. Obviamente la cobertura de Cristo, sí o sí, pero estoy hablando de la otra cobertura. No estés solo, querido. Porque la Escritura nos dice, más vale 2 que 1. Porque si el uno cae, ¿quién lo levanta? Por eso tú necesitas cobertura. Por eso yo necesito cobertura. Por eso necesito perseverar. Mantenernos firmes en lo que yo he aprendido, en lo que me han enseñado. Si tu discipulador te dice, camina por la vereda del frente, hermano, camina por la vereda del frente. Si tú dices, haz esto porque yo te aconsejo esto, ora al Señor, querido, seamos obedientes. ¿Qué propósito tendría Dios para permitir lo que sucedió a este doctor? ¿Qué propósito tiene Dios? Que a este doctor lo mataron por una ráfaga, tal vez una bala por ahí que apareció, y le despedazaron su cuerpo. ¿Qué propósito? Usted me podría decir, es que no debe haber escapado. No sé, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿Qué propósito le encuentra usted? Dios permite que vivamos situaciones que muchas veces no entendemos el por qué, pero estas situaciones no deben alejarnos de Dios, sino que debemos perseverar en la doctrina y lo que hemos aprendido.
no debemos permitir que nos deslicemos, y ojo con esto, nos deslizamos sutilmente a la idea de que Dios no está conmigo. Sutilmente nos desplazamos y no nos damos cuenta cuando ya no estamos yendo a la congregación, cuando ya no estoy siendo discipulado, cuando ya no le estoy obedeciendo al discipulado y ando por las mías. No nos damos cuenta de eso, porque nos deslizamos sutilmente. No debemos permitir que deslizamos cuando sutilmente a la idea de que Dios no sabe lo que ocurre. Solo debemos confiar y esperar en Dios. Fácil decirlo. Vivirlo es lo que Dios quiere. La claridad de saber que si hay un Dios que todo lo sabe, que no hay nadie como Él está presente en todo lugar, Él tiene poder, debe provocar en nosotros lo que dice la Escritura. Hermanos, y esto a mí me complica y me cuesta. Mi esposa sabe. Si yo tengo claro lo que Dios es, lo que Dios hace, si yo tengo claro lo que dice Romanos y lo vivo en mi vida, diciendo todas las cosas me ayudan a bien, y yo tengo esa seguridad, debe cumplirse lo que dice el Salmo: en paz me acostaré, en paz me dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Confiado. Y eso es lo que quiero reflexionar con ustedes hoy día. Dios está presente, aunque no parezca que es así. El tiempo de Dios es perfecto, aunque no parezca que es así. Insto a perseverar en la enseñanza, perseverar en la oración, como está escrito, a perseverar en la prueba, a perseverar en la adversidad, a perseverar cuando estemos en el valle de sombra, cuando nuestra fe esté siendo probada como el oro en el crisol. Los invito, hermanos, a perseverar, a mantenernos firmes. Acá que los pastores y el presbiterio a mantenerse firmes en la sana enseñanza, a que el cuerpo de Cristo se mantenga firme en las enseñanzas y no escuchemos cualquier viento de doctrina. Y más aún, en lo personal, cuando yo y tú estemos en la adversidad, en la prueba, falta de trabajo, falta de dinero. Querido, yo no entiendo lo que pasa con esto. Hemos orado, seguramente más de algún hemos ayunado. Mi deseo en mi corazón es que se levante Anita y esté con nosotros y no esté en el hospital. Ese es mi deseo. Pero Dios tiene otra cosa. Y no la entiendo. No la entiendo. Pero eso no debe llevarme a deslizarme por caminos que no corresponden. Entonces, en esta adversidad, en esta situación, perseveremos en lo que hemos sido enseñados. ¿Me entienden? Para terminar, en la epístola de Timoteo, Pablo le dice, y yo puedo detectar que no es fácil la vida cristiana, y que diferentes personas responden a diferentes maneras a esa vida cristiana. Es como decir, y conversábamos en la semana con un colega de trabajo: no, toma este remedio, a mí me hizo bien. A ti me hizo bien. No sé a mí. Porque mi cuerpo a lo mejor reacciona de otra forma. No, yo me pongo un churrasco y no me hace nada. Yo me pongo un churrasco y quedo así. Porque tenemos distintos... Nuestro cuerpo reacciona de distintas formas a ciertos alimentos. ¿Estoy bien? Más o menos. Ok. La vida cristiana, cada uno de nosotros reacciona distinto. Y Pablo dice, algunos, como Pablo, han entregado toda su vida a la causa de Cristo. Otros, en Timoteo está, otros, como Demas, ha optado por dejar de servir a Dios para disfrutar en el mundo. Pablo invirtió su vida en cosas de valor eterno, en cosas que realmente eran importantes. Y Demas
decidió enfrentar su vida en las cosas temporales de este mundo. Porque Pablo le dice a Timoteo, Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado. Eso trata de decir que Demas se fue, dejó, fue un apóstol de la fe. Este pasaje dice que muchos dejarán la vida cristiana verdadera y en su lugar van a sustituir una vida cristiana de una fingida fe. Un tema muy delicado. Una vida cómoda. ¿Por qué? Porque Dios no cumple las expectativas que yo espero. ¿Cuál es mi actitud ante eso? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para todo lo que estamos pasando? Reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Afirmémonos en eso. Porque todas las cosas me ayudan a mí. Reconocer que Dios es soberano. Amar a Dios en todo nuestro corazón y obedecerle sin reservas. Jesús dijo, si realmente amamos a Dios, vamos a pasar tiempo con Él. Y Él va a tener la prioridad en nuestra vida. Y vamos a estar bien cimentados, bien arraigados, perseverando en la fe. Con dificultades, perseverando, querido. En prueba, en la prueba yo crezco, maduro, avanzo. 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Avanzaste 1. Bien. Estemos en eso, queridos. Un llamado a todos nosotros a perseverar, a mantenernos firmes, a no ser engañados, y la actitud de la prueba. Continuar con firmeza para llegar a la meta. Porque ahí en la meta hay una corona. Queridos, muchas gracias por escuchar. Amén.